Amigos, bueno, pues ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable. Qué gusto saludarles. Jimena Laza, ¿cómo estás? Hola Ángel, pues muy contenta, muy feliz, siempre con temas pues súper relevantes, muy importantes aquí en otro espacio más. Así es, y bueno, pues ya tenemos a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, Norma Salazar. Ella es secretaria ejecutiva del CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de Quintana Roo. Norma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buen día, muchas gracias, gracias por el espacio. Qué bueno tenerte aquí porque quién mejor que tú de hablar de este tema pues tan importante, relevante y preocupante al mismo tiempo. Es el tema de embarazo en adolescentes. Embarazo en adolescentes que, bueno, no sé, Norma, cuéntanos, es mucho más frecuente de lo que imaginamos, ¿no? Sí, sin embargo, quiero comentarles algo importante. En 2009 fuimos el primer estado a nivel nacional con embarazos en adolescentes. Para ahora, 2020, estamos en embarazos de 15 a 18 años por debajo de la media, pero estamos por encima de la media en embarazos de niñas menores de 14 años. Esto es una situación preocupante porque el Código Penal del Estado de Quintana Roo establece que quien sostenga relaciones sexuales con una niña menor de 14 años está cometiendo un delito que es violación. Ahí no se considera consentimiento, por lo tanto es importante todo este trabajo que venimos haciendo desde el CIPINA como integrante del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente y de los grupos municipales de embarazo adolescente. Nosotros lo que hacemos es justamente impulsar todas estas estrategias para seguir disminuyendo este tipo de embarazos en menores específicamente de 14 años. Les doy un dato, Claro. para 2016 tuvimos 329 casos de menores de 14 años en todo el estado. Para 2018 bajamos a 223, 100 más o menos, 103 por ahí, 106 embarazos. Para 2019 llegamos a 192. O sea, hemos ido bajando. Ahorita, en este momento, a nivel nacional, nos encontramos en el 9º lugar con menos embarazos a nivel país. La Esto verdad es que ha habido unos grandes logros porque ha sido la suma de esfuerzo de mucha gente y también no se nos puede olvidar el hecho de que esto es un delito, ¿no? Cuando hablamos de niñas menores de 14 años ya está considerado y tipificado delito y que también existe la norma 046 que dicta que las niñas menores de edad que presenten un embarazo tienen la opción de interrupción del embarazo y es completamente legal, es parte de sus derechos. Esto mucha gente no lo conoce, Norma. A mí me parece increíble que esto ni siquiera, pues no se mencione tanto como se debería de mencionar, específicamente cuando una niña o adolescente llega a una clínica víctima de violación. Así es, y yo creo que aquí es importante, vuelvo a insistir, el trabajo de los CIPINAS es hacer estos vínculos, hacer estas sinergias con las instituciones, y en este caso hemos diseñado un mecanismo que nos ha dado excelentes resultados, que es en cuanto sabemos de una niña específicamente menor de 14 años que está embarazada, se activa este mecanismo en donde interviene la Fiscalía, la Procuraduría de Protección, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el DIF. Entonces, hacemos un trabajo multidisciplinario, interinstitucional, en donde abordamos el tema desde las diversas aristas. Algo importante, nos ha costado mucho trabajo, pese a que el matrimonio infantil ya está prohibido a nivel país. Por supuesto, en nuestro estado fuimos de los primeros que se hizo esta prohibición. Los usos y costumbres aún prevalecen, Sí. pero los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley. No podemos seguir permitiendo que se cambie a una niña por 2 vacas o que se cambie a una niña por un costal de maíz o por un costal de frijol. O sea, los usos y costumbres los respetamos, sí, pero no pueden estar por encima de la ley. Y en ese sentido Norma, estamos trabajando.
¿Qué ha pasado en este proceso? O sea, ¿cuál sería parte del avance? Porque en 10 años, en 11 años, lo que nos estás platicando es que de 11 años para acá ha mejorado la protección para estas pequeñas, ¿no? Y todo. Pero ¿qué ha sido? La aplicación de la ley, que la ley es más dura hoy en día, ¿no? Incluso por encima de lo que estás diciendo, que son las costumbres de cada lugar. ¿O hubo concientización desde tu perspectiva? ¿Cuál crees que haya sido el secreto, pues? Yo creo que es un todo. No podemos manejarlo desde un solo punto de vista. Yo les hablaba que en 2009 tuvimos el primer lugar. En 2009 se le dejaba la problemática a una institución, al DIF, y el DIF tenía que resolver darle seguimiento a esos casos y demás. A nivel nacional se hizo una estrategia nacional para prevenir los embarazos en adolescentes y el estado de Quintana Roo la adoptó y empezamos a trabajar de manera interinstitucional, porque los problemas sociales no son dependientes de una sola institución. Nos corresponde a todas las instituciones, organizaciones de sociedad civil, en donde tenemos que converger los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado. O sea, es algo integral. Entonces, en ese sentido, yo creo que el haber asumido como Estado una problemática social, eso es lo que nos ha llevado a tener esos resultados. De 2009 a 11 años de ser el primer lugar, a 2020 somos el 9º lugar a nivel nacional. O sea, sí, la verdad es que un gran trabajo de todas y de todos los involucrados. Estos resultados, fuera de protagonismo, fuera de quién fue el que hizo que esto funcionara, no puede haber un resultado tan grande si no hay un compromiso total, ¿no? Tanto de los padres como de los docentes, como de los doctores, los médicos, como también del CIPINA, del DIF, del Instituto Municipal, del Instituto Internacional. Tiene que ser todos asumir esa responsabilidad para cuidar a nuestras niñas. Claro, sin lugar a dudas, los riesgos a los que se enfrentan adolescentes, sobre todo en este rango de edad, menores de 14 años, además de truncar su perspectiva de vida, su futuro, su proyecto de vida, se corren altos riesgos en lo emocional, en lo físico. Un embarazo a esta edad es de alto riesgo y por lo tal se pone la vida no solo de la mamá, sino también del producto en riesgo. Son situaciones verdaderamente lamentables y nosotros no vamos a descansar hasta que no tengamos 0 casos, un solo caso de menores de 14 años. Por supuesto, nos interesan también las de 15 a 18 porque siguen siendo menores de edad, pero en especial las de 14 porque estamos hablando que son niñas cuidando a niñas y niños, no tienen el desarrollo físico, mental, las condiciones socioeconómicas son difíciles, no tan fácilmente consiguen un trabajo porque son menores de edad, entonces las consecuencias son muchas en lo social, en lo familiar y por supuesto en lo económico, ¿no? Sí, la verdad es que lo hemos visto, bueno, yo digo desde CIPINA de aquí, de Benito Juárez también, y lo hemos visto, es desgarrador ver a una niña cuidando a una niña, porque simplemente pues no sabe a lo que se enfrenta, ¿no? No sabe todas las necesidades, inclusive personales, como para transmitirlas a un bebecito. Sabemos que la primera infancia, la etapa de 0 a 5 años, es la más importante para el ser humano y de ahí va a depender muchísimo sus posibilidades en un futuro. Entonces, si tenemos a una niña de 14 cuidando a un bebé de 0 a 5, híjole, qué complicado. Hoy has tocado un tema súper importante que es otro tema que nos llevaría otras 2 sesiones. Otro programa. Exactamente, lo que es la primera infancia. Entonces, imagínate si es la etapa del ser humano más importante en donde el cerebro se desarrolla con una velocidad importantísima y donde de esa etapa depende la vida futura de una persona. Entonces, ¿a qué estamos condenando a estas niñas y estos niños en primera infancia bajo este contexto? Realmente es preocupante.
Y más, porque también hay casos donde la niña o inclusive la mamá dice, bueno, esta persona pues está enamorado de mi hija y se va a casar con ella y demás. Vemos también casos muy lamentosos de personas que lo justifican, este delito, por también una comodidad económica. Así es, y vuelvo a lo mismo, escuchar a las niñas, a las adolescentes, escucharles. En muchos de los casos ellas no están de acuerdo con esta situación y por los tabúes que manejamos culturalmente no nos atrevemos a dar un paso que beneficie a estas niñas, ¿no? Entonces sí es importantísimo el que hagamos conciencia que es un delito, está estipulado en nuestro Código Penal, es violencia sexual, miremosla por donde la miremos, es violencia sexual y aunque la quieran mucho, no se considera el consentimiento, no hay consentimiento y por lo tanto, si se aprueba una relación de este tipo, se está siendo cómplice de un delito. Y eso es muy importante saberlo. Y bueno, Norma, el tiempo se nos está terminando. Aquí, esta conjunción de esfuerzos y con un mismo propósito, yo creo que es lo que ha llevado al resultado. Ahora, por parte de la población, ¿cuál es el principal problema? ¿Justamente las violaciones o las costumbres o la desinformación? ¿Cuál sería como el enemigo a vencer por parte de la población para este tema? Bueno, es un cambio de paradigma radical, ¿eh? O sea, estamos hablando que el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, esto era considerado como algo natural, el que se casara una joven de 15 años con un hombre de 40. Sin embargo, ha sido, también este proceso ha sido paulatino y ahora lo que tenemos que luchar es contra todas las aristas, porque por un lado tenemos, como yo les decía, usos y costumbres, la zona rural, es importante llegar a la zona rural, estamos trabajando justamente de forma bilingüe en las zonas rurales. Por otro lado, estamos trabajando con las instituciones a asumir una responsabilidad que por ley tenemos las instituciones, que no le corresponde a una en específico, que nos corresponde a todo el sector. Hemos trabajado con organizaciones de sociedad civil que nos han dado su apoyo para abordar esta temática. Entonces tiene que ver con muchas aristas, no es una sola, tenemos que ir rompiendo con estas cadenas que culturalmente se construyeron y que ahora tenemos que ver la manera de cómo irlas rompiendo, de cómo empezar, además de una nueva normalidad, de una nueva expectativa de vida para nuestras niñas y adolescentes. Pues muchísimas gracias, Norma. Se nos fue el tiempo rapidísimo, pero creo que nos quedamos masticando esto de la unión la hace la fuerza y la protección de las niñas, niños y adolescentes está en todos y en todas. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten